El anime comienza con una pobre chica japonesa, la cual su trabajo la tiene extremadamente cansada, ya que luego de muchos turnos de largas horas, ella simplemente no puede esperar para llegar a su hogar, y al hacerlo, esta comienza a tener una gran recaída. Esto debido a todo el estrés acumulado en su trabajo, por lo que al notar que su mano no le respondía, simplemente se resignó a ir al más allá. Pero, aunque en su forma fantasma se lamentaba por fallecer debido a un jefe abusivo, aún así no pudo evitar llorar, ya que después de todo había tenido una terrible vida. Pero tales palabras serían escuchadas por un extraño vestido de blanco, el cual, sin presentarse, le aseguró a la joven que aunque él no puede revivirla, sí puede hacer algo para compensar haber tenido una vida tan fea. A lo que la joven, al verlo, rápidamente supo que se trataba del mismísimo Jesucristo, bueno, Dios, quien rápidamente le contó que él la podría llevar a otro mundo, llamado Asdilon, ya que en ese planeta los humanos están oprimiendo a todas las razas que no son como ellos, y el Dios necesita enviar a alguien allí, ya que no tiene tiempo para confirmar si la gente de ese mundo merece ser completamente erradicada o perdonada. Pero esta misión pareció asustar un poco a nuestra prota, ya que cree que es una misión demasiado importante para alguien como ella, pero el Dios le volvió a insistir para que la tome. Después de todo, él a cambio le dará cualquier poder especial que ella desee, incluso si es teletransportarse o si es una técnica extremadamente rara y poderosa. Sea lo que sea, él lo haría realidad para ella. Pero cuando la joven simplemente pidió el poder de acariciar animales tiernos, el Dios no supo cómo responder en ese instante, a lo que la joven explica que en el pasado tenía una abuela, la cual tenía un gato extremadamente tierno y suave, pero su abuela jamás dejó que ella toque al gato, ya que tenía una familia extremadamente estricta, y nunca pidió acariciar ese pelaje tan suave y gris a pesar de tenerlo tan cerca. Y aunque el Dios realmente no entendió muy bien lo que la chica quería decir, aún así decidió asignarle poderes de animales, o más bien una adoración hacia ella de todos los seres que no son humanos, para luego enviar en un instante a la prota hacia Asdilon, donde en una gran casa familiar vemos como un grupo de desconocidos ven a nuestra protagonista, ya que al parecer esta terminó renaciendo como una bebé, por lo que los que tenía enfrente eran sus nuevos familiares, a lo que la madre, que rápidamente conocemos, decide llamar a su hija Nefertima, nombre que le encantó a todos sus familiares. Incluso su padre no pudo aguantar las ganas de tener en brazos a su hermosa hija, para que toda la familia la pudiera ver mejor. Es entonces que rápidamente vemos un mapa de Asdilon, donde existen 3 continentes cercanos, y nuestra protagonista se encuentra en el reino de Gache, ubicado en el continente más grande de todos, donde se nos cuenta que Nefertima es la tercera hija de los duques de Osfe, siendo este un apellido de linaje real, y al pasar 3 años más, vimos el cumpleaños de la joven Nefertima, o Nema, como la suele llamar su hermano Ralph, y también su hermana Karna, pero ese día era especial para sus padres, donde el duque no podía dejar de ver a su linda hija, la cual ya tenía 13 años de edad, quien había crecido sana y fuerte, pero cuando corría, esta se resbaló. Entonces vemos como un gran perro guardián vino a rescatarla, siendo este Dee su nombre, quien siempre ayuda a Nema y también la quiere mucho. Esto debido a la bendición del Dios que la llevó a ese mundo, pero no solo Dee parecía acercarse a ella, ya que pronto estuvo rodeada de un montón de animales, cosa que su madre no podía creer, ya que al ser tan joven tenía la confianza de muchos animales salvajes, cosa que pronto se volvió algo preocupante, ya que los animales no dejaban de llegar hacia ella. Pero aún así, más tarde vemos que la madre de Nefertima tenía algo importante que hacer, y debido a que todos en la casa también estaban más ocupados, no sabían qué hacer con su joven hija, ya que no querían dejarla sola en casa. Pero debido a que no había más opciones y Nema parecía estar muy ansiosa, la madre le concedió a la prota llevarla consigo ese día, pero con la condición de que se porte bien, algo que Nema prometió de inmediato. Pero esto era algo más que un simple viaje, ya que la joven muchacha viajaría en otro mundo y tenía muchas ganas de explorar el exterior, y cuando finalmente pudo ver a otros seres humanos, esta vio que todos eran bastante felices en ese reino y nadie parecía ser una mala persona, recordando la misión del Dios, quien quería que ella le dijese si la gente de ese mundo merece ser eliminada, por lo que no podía creer que en realidad estén oprimiendo otras razas. Pero cuando finalmente llegaron al destino, la madre de Nema le volvió a pedir a su hija que no causase problemas a nadie, pero para estar un poco más segura, con su dedo la envolvió en un poderoso hechizo de protección, por lo que la única misión de Nema sería esperar a su madre sentada, cosa que era extremadamente aburrido para ella, al punto de terminar viendo un poco el paisaje de afuera, donde un pequeño pájaro le llamó su atención, por lo que Nema decidió salir sin permiso para perseguir al pequeño pájaro. Pero en medio del camino un
montón de animales se acercaron a ella, cosa que le encantó a la pequeña, ya que tenía un montón de nuevos amiguitos para jugar. Pero de repente estos corrieron de miedo, ya que detrás de la joven muchacha había un gigante tigre blanco, la cual impresionó a la pequeña, pero en el sentido de que ella no podía creer que tenía un tigre real enfrente y no podía evitar querer tocarlo. Pero cuando este comenzó a lamerle la cara, Nema supo que no le pasaría nada malo, por lo que comenzó a abrazar al gran tigre, el cual por alguna razón era extremadamente suavecito, ya que su pelaje era tan grande y fino que Nema creía que estaba abrazando una gran nube. Pero el tigre no solo era muy suave, sino que también muy amable, ya que le ofreció llevarla en su espalda a la pequeña niña, quien no dudó en aceptar la oferta. Pero cuando caminaban por el bosque entre las hermosas flores, un joven misterioso le advirtió a Nema que aunque ese gran tigre sea bueno, no deja de ser una bestia, por lo que le exigió a Nema que se bajara de su tigre, ya que podría ser peligroso para ella. Pero al ver que la joven no lo haría, este misterioso chico bajó por su cuenta a la pequeña, pero cuando vio que ésta le empezó a ordenar que la bajaran, decidió ponerla en su hombro derecho, tal como si llevara un mísero saco de papas, cosa que enfureció a Nema. Pero cuando el gran tigre bajó por su cuenta a Nema del salvaje joven, este supo que había algo extraño en la pequeña, ya que su tigre no se encariñó nunca con nadie más que no sea él, así que decidió preguntar el nombre de la pequeña, a lo que ésta respondió llamarse Nefertima Osfe, por lo que con el apellido Osfe, el joven supo de quién se trataba y la llevó con él a su gran castillo, donde en una de las habitaciones estaba el padre de Nema, quien no supo cómo su hija había llegado a aquel lugar, pero aún así decidió agradecerle al príncipe por traerla con ellos, aunque este simplemente dijo que la trajo porque se había perdido y su tigre, llamado Lars, la estaba llevando en sus espaldas. Pero Nema simplemente dijo que su madre la trajo consigo, pero como se empezó a sentir sola, Lars vino a su rescate para jugar con ella. Palabras que realmente llegaron al corazón de su padre, quien abrazó fuertemente a su hija, puesto que fue muy valiente para pasar por todo eso ella sola. Pero cuando Nema escuchó a su padre que llamó al joven que la rescató Su Alteza, de inmediato se dio cuenta de que la había salvado el mismísimo príncipe de la nación, por lo que aunque no quería, se vio obligada a darle las gracias al príncipe Wilhard. Pero en ese instante también se nos presenta al rey de Gache, oportunidad única para Nema, quien se luciría con su presentación, donde muy tiernamente le contó al rey su edad y nombre, cosa que encantó a su padre y también al rey, ya que se acercó para presentarse como Rus Gache, quien es el rey de todo reino, y no podía esperar para volver a encontrarse con la pequeña. Pero cuando finalmente volvieron con mamá, esta comenzó a regañar a Nema por salir sin permiso, además de que se acercó sola a un tigre celestial, cosa que la pequeña no sabía ni qué era. Así que su padre le recordó que ese es el tigre llamado Lars, por lo que la pequeña simplemente dijo que no había problema, ya que era un tigre muy bueno y bonito. Pero viendo que nada le pasó a su hija y que ésta no se separaría de Lars, la madre le hizo jurar a nuestra prota que podría jugar con Lars, pero con la condición de que si hay alguien más con ellos, deje de hacerlo, ya que Lars es un tigre especial, siendo una bestia sagrada llena de magia de espíritus. Y aunque la pequeña no entendía nada, su madre le explicó que la magia que ellos usan consume su poder mágico para activarse, pero se dice que los espíritus usan el poder divino que hay en todo el mundo para activar la magia, por lo que Lars es un tigre especial, y normalmente las bestias sagradas solo son amables con el humano que formaron un pacto, cosa que ponía triste a la pequeña, ya que pues quería jugar con Lars, por lo que su madre le volvió a pedir que solo juegue con él si no hay nadie viéndolos. Pero aunque el trato fue hecho, su madre seguía sin entender cómo era esto posible, ya que los animales comúnmente adoraban a su hija, pero que un tigre celestial lo haga es muy extraño. Aún así, al siguiente día vemos cómo Nema se dirige al castillo, donde todos están vestidos muy elegantemente, pero debido a que Nema fue llevada a la academia de sus hermanos, donde sus padres esta vez no la dejarían sola, por lo que la guiaron hasta su mesa privada, donde con deliciosa comida podrían ver el evento de la escuela, ya que estaban a punto de competir con soldados de verdad, en básicamente un juego que podría ser llamado un ajedrez gigante, donde el hermano de Nema, Ralph, era quien competía contra otro estudiante, donde con múltiples órdenes, estos comenzaron a mover las piezas de tamaño real para el combate. Al final del primer encuentro, Ralph siendo el ganador, pero cuando Nema fue a abrazar a su hermano, esta casi se hace pipí encima del miedo, por lo que su hermano la llevó hasta el baño, pero cuando salió notó a un extraño desconocido, quien aseguraba que vencería a Ralph sin muchos problemas, pero cuando la pequeña escuchó esto, simplemente le dijo al desconocido que se calle, ya que no era más que un tonto que no sabía su posición. Pero tales palabras casi hacen que se gane un golpe, pero justo en ese instante vemos como el príncipe Wilhard aparece, donde pregunta qué hace Tristan Disdal amenazando a una pequeña, por
lo que el príncipe Wilhert tomó a Nefertina y le advirtió a Tristan que espera que nunca se vuelva a repetir lo de hoy, ya que la pequeña es amiga de él y de su padre, el rey. Palabras que casi hacen que el joven se orine del miedo, logrando hacer que se retire. Pero el príncipe, al tenerla cerca, notó que sus ojos eran oscuros, algo muy extraño en ese mundo. Pero para evitar el tema, Nema decidió cambiar de tema, ya que pronto luchará su hermano, pero el príncipe no duda en acompañarlos, y el turno ahora era de Karna, la hermana mayor de nuestra protagonista, quien estaba a punto de invocar a una bestia para el combate. Pero para la sorpresa de todos, no pareció cualquier bestia, sino el mismísimo dragón ígneo. Pero aún así la pequeña no parecía estar con miedo, incluso su madre la apoyaba desde la distancia. Pero la pequeña Nema sabía que era una locura, así que fue directo a salvar al animal, y aunque casi se cayó de las alturas, unos misteriosos espíritus lograron salvarla, por lo que ahora ella tenía algo que salvar, y se puso enfrente del dragón ígneo, pidiendo que no sean malos con él, cosa que sorprendió a todos en la escuela. Pero gracias a esas palabras, la pequeña sabía que ganó algo de tiempo para salvar al gran dragón ígneo, aunque cuando este le comenzó a hablar y a pedirle que huya, ya que ese no es el lugar para una pequeña niña, Nema no supo qué contestar en ese instante, pero de todas formas agarró mucho coraje y le pidió al dragón que él tampoco sea malo con los humanos, pero el dragón tenía sus propias razones para atacarlos. Después de todo, lo habían invocado prácticamente a la fuerza y seguramente era solo para hacerle daño, pero Nema volvió a verlo y pedirle que no luche, ya que aunque tenga unas escamas duras y fuertes, la magia de agua podría ser peligrosa para él. Pero Nema, al ver tanto sus escamas, se preguntó qué textura podrían tener, llegando a decir en voz alta que tenía ganas de tocar sus escamas, a lo que el dragón se acercó a la pequeña para preguntarle si realmente le gustaría tocar sus escamas, y al escuchar un sí de la pequeña, el dragón ígneo no pudo evitar preguntarle a Nema si acaso ella no tenía miedo de tenerlo tan cerca. Pero al escuchar a Nema decirle que no tenía miedo de nada, el dragón poco a poco se acercó a la joven, pero esto a la guardia real le parecía un gran error, por lo que casi el capitán ordena el ataque. Pero gracias al príncipe Wilhert, que logró detenerlos, Nema pudo tocar las escamas del dragón rojo, las cuales eran raramente muy agradables al tacto, cosa que dejó a toda su familia sorprendida. Incluso Wilhert no sabía cómo responder, ya que no es normal que una pequeña pueda tocar a un dragón, pero a Nema esto no le importaba, ya que había logrado su objetivo, el cual era tocar las escamas del gran dragón, las cuales por alguna razón pensó que estarían calientes, pero en realidad estaban frías y suaves. Tal acción hizo que el dragón ígneo decidiera irse del lugar, pero no sin antes asegurarle que cuando ella crezca, la aceptaría como ama. Pero para asegurarse de que se encuentren en el futuro, el dragón le regaló a Nema un orbe mágico, el cual, para que sea más cómodo de llevar, tomaría la forma en la que Nema piense, por lo que la protagonista, al saber que debería llevarlo todos los días, pensó en una hermosa mochila conejo, algo que el dragón no pudo reconocer, ya que no vio nada similar en ese mundo. Aún así, le explicó un poco más sobre ese orbe, el cual puede conectar el espíritu del portador con él, y también le dará a la joven la capacidad de usar la magia del dragón, siempre y cuando el orbe esté cerca de ella, por lo que de estar en peligro, el orbe la protegerá todo el tiempo. A lo que la joven Nema agradeció, y de inmediato le pidió el nombre al dragón ígneo, quien respondió que se llamaba Sol, y luego de escuchar el nombre de su próxima ama, se despidió de ella. Pero esto no pasaba por alto el hecho de que toda su familia y principalmente su hermana Karna estuvo muy preocupada por ella. Incluso Wilhert molestó un poco a Nema, demostrando que estaba bastante preocupado por ella, y más cuando le pidió al padre de la pequeña que tengan cuidado, ya que después de lo que acaba de suceder, seguramente el palacio querrá a su hija, algo que el padre entendía muy bien, ya que de no crear una buena excusa, haría que personas poderosas y muy codiciosas intentaran separarla de él para tener el poder del dragón, por lo que el hombre pronto pensó en comprar unos cuchillos y encargarse personalmente de hacerlos puré. Pero Nema y su familia pensaban que se estaba pasando un poquito, por lo que más tarde Nema junto a sus padres se dirigieron hacia el rey Osfe, donde formalmente presentaron al padre de Nema como el duque Dyland y a su mujer como la duquesa Cerulia, junto a su hija Nefertima. Pero en esos instantes Nema solo podía ver a un montón de gente muy adinerada y poderosa, cosa que la hacía ponerse un poquito nerviosa, y más cuando el rey Rus preguntó si acaso es verdad que su hija había formado un vínculo con el gran dragón ígneo hace muy poco, a lo que sus padres respondieron que no es un pacto formal, ya que el dragón huyó por sus propios medios, pero aún así el rey quería saber si su hija podía usar poderes del dragón ígneo, a lo que Dylan respondió que si su hija así lo quisiese, sería muy probable que el dragón le prestara algo de su poder, pero al no ser
fuera algo completamente seguro, no sabría cómo responderle en ese caso. Por lo que el rey Rus tomó todas sus palabras y le preguntó al hombre si acaso le está diciendo que no tienen nada de qué temer, a lo que Dylan se arrodilló, jurando por el apellido Ospe que nada malo sucederá, algo que sorprendió a Nema, ya que su padre juró por el nombre real, algo que podría llevarlo a la horca de saber que se incumple su palabra, por lo que el rey decidió creerle, pero aún así quería más información de lo sucedido, a lo que el director del laboratorio mágico, llamado Salazar, explicó que el círculo de invocación mágica no contenía errores, además de que su alumna no tiene el poder suficiente para invocar un dragón ígneo, a lo que el rey pidió una explicación de cómo un gran dragón ígneo apareció frente a ellos, a lo que Salazar dijo que probablemente fue la voluntad divina del mismísimo Dios, a lo que Nema rápidamente recordó quién pudo ser, algo que le era más que posible luego de conocerlo, ya que eso le ayudaría a que se relacione más con ese mundo, sin olvidar que Nema tenía el deber de informarle a Dios si debería eliminar o no a esos humanos, pero el rey también quería escuchar al padre de Abad, quien definitivamente también creía que fue gracias a Dios, quien seguramente tendría un plan para ellos, donde muy probablemente el dragón ígneo sea para ellos, ya que sería una herramienta más que los ayudaría a que todos los humanos puedan gobernar en ese mundo, por lo que Nema rápidamente identificó a la gente que Dios le había encargado encontrar, a lo que la pequeña rápidamente entendió que ese hombre era un problema, ya que le lavaba el cerebro a la gente, mencionando el nombre de Dios para camuflar sus verdaderas intenciones, pero la pequeña Nema sabía que era muy pronto para sacar conclusiones, ya que su objetivo es dar la respuesta cuando sea muy vieja, y de momento solo quiere acariciar lindos animalitos. Pero cuando el príncipe Wilhart la comenzó a ver y molestar por estar en problemas, Nema comenzó a temblar de la rabia, ya que al ser un príncipe, ella no podría decirle nada, pero en realidad el joven, al ver que ella estaba aburrida, le ofreció ir a jugar con Lars, algo que el rey también consideró propio, ya que la pequeña no tenía nada que ver en asuntos de los mayores, por lo que cuando Lars se acercó, el príncipe le pidió que la lleve a que lo alimente, algo que claramente Nema no desaprovecharía, pero a su vez todos en la sala quedaron sorprendidos, ya que la pequeña estaba alimentando un tigre con sus propias manos, sin resultar herida en lo absoluto, aunque algo de baba en el proceso era inevitable, a lo que una sirvienta le dio unos pañuelos a la joven, pero cuando Nema agradeció, la sirvienta no pudo evitar sentirse encantada con su cumplido, teniendo que retirarse de inmediato, aunque eso no evitó que Nema jugase todo lo que quisiera con Lars, hasta el punto de quedarse dormida sobre él, a lo que su padre no podía creer lo tierna que era su pequeña, pero a su vez no podía evitar escuchar a la gente a su alrededor, ya que estos no podían creer que una niña común y corriente durmiera sobre una bestia celestial, además de que la misma pequeña hizo un trato con el dragón, el cual seguramente será beneficio directo al reino, pensando incluso cómo usarlo para el combate. Pero en ese momento esta hermosa mujer, la ministra del Interior Olivia Wyss, quiso hablar con Dylan, queriendo saber cómo su hija, a pesar de no tener maná, pueda ser tan amigable con tantos animales, aunque cuando vemos al capitán de los caballeros reales y la guardia real llamado Selnan asegurarle a su padre que su hija estará en peligro debido a lo que ahora representa para el reino, ofreció cualquier tipo de ayuda a Dylan, incluso una guardia real que la cuide en todo el día, a lo que el padre de Nema simplemente le agradeció al hombre, asegurándose que de momento no hace falta, ya que no saben qué sucederá en el futuro, pero en el fondo Dylan se alegraba de que exista gente como Selnan. Pero cuando el padre Abad se acercó para ofrecer cuidar a la pequeña, ya que ellos se encargarán de que se convierta en santa, aún así Dylan le aseguró que su hija no se convertirá en ningún títere. Tales palabras ofendieron a Abad, por lo que comenzó a molestarlo con rumores, asegurando que simplemente repetía lo que decía el pueblo, en el cual se murmuraba que Nema no es hija suya, ya que ni siquiera se parece mucho a sus hermanos. Pero rápidamente Cerulia se acercó al padre, recordándole unas páginas de la Biblia, en la cual aseguran que la infidelidad es pagada con una marca de depravación, la cual claramente ella no tenía por ningún lado, cosa que terminó haciendo que el tema se desviase de su lugar, por lo que al final todos terminaron dando sus propias opiniones ante el rey. Pero cuando la pequeña Nema despertó de su siesta, se encontró con sus padres felices, ya que nada le pasaría gracias al rey, quien rápidamente la alzó en sus brazos, asegurándole que no tiene nada de qué temer, pero el príncipe también quería darle un regalo para felicitarla, a lo que ambos terminaron esperando en un cuarto, donde un hombre llamado Fields, quien es el líder del segundo escuadrón de la Guardia Real, apareció, y también era extrañamente guapo, pero el príncipe de ahora en adelante pondría a Fields para el cuidado de Nema, y no solo eso, ya que Fields la llevaría a Nema a un lugar especial, por lo que cuando llegaron, la pequeña se presentó formalmente como Nefertima, pero el cuidador de la zona, llamado Dan, simplemente la acarició, pidiéndole que no sea tan formal con él, aunque esta
actitud no le agradaba a Fields, quien le aseguraba que estaba en un palacio real y debería de ser más fino, pero Dan simplemente dijo que esa era su forma de ser, por lo que ambos chicos no se llevaban muy bien que digamos. Pero, de todas formas, Dan llevó a Nema a que vea qué es lo que él hace en el castillo, y rápidamente nos enteramos que es el encargado de cuidar a pequeños dragones y algunas subespecies sin alas, siendo dragones que no pueden volar, pero al verlos Nema no pudo evitar decir que son demasiado tiernos, a lo que Dan tampoco pudo evitar confirmar que lo son, por lo que Nema rápidamente supo que Dan debe amar su trabajo, pero aún así no podía evitar querer acariciar a los dragones, pero sabía que sería muy difícil, así que intentó usar el orbe que le dio Sol, pero eso solo hizo que todos los dragones se alteraran, asustando a todos en la zona, ya que habían rodeado a Dan y a Nema, quien corrió hacia un gran dragón, ya que por alguna razón sabía que este se llamaba Giselle, cosa que dejó boquiabiertos a todos, y más cuando esta les dijo que jugaría un rato con ellos y pronto volvería, llegando a subirse a Giselle como si nada, ya que la pequeña quería volar por los aires. Pero mientras volaban, Giselle le aseguró que sentía la presencia del dragón ígneo en ella, a lo que Nema solo dijo que tenía un orbe, el cual de alguna manera la dejaba comunicarse con los dragones. Pero al escuchar esto, Giselle sabía que se trataba de la doncella de los dragones, por lo que le dio la bienvenida y la llevó a un hermoso campo de flores, donde había muchos dragones cerca, y Nema no desaprovechó la oportunidad para disfrutar un poco del lago, y por qué no también jugar con los demás dragones. Pero en esos momentos, Fields escuchaba a Dan, quien no sabía cómo es que Nema supo el nombre de Giselle, quien era el líder de la manada, y tampoco cómo hizo para montarlo, ya que es un orgulloso dragón. Pero las sorpresas no acababan allí, ya que cuando la pequeña volvió, trajo consigo al mismísimo Lars, por lo que en ese momento tenían a una pequeña junto a la bestia sagrada del príncipe y a un montón de dragones cuidando a una pequeña niña. Por lo tanto, al día siguiente, a Dan se le ocurrió llevar a la pequeña Nema al rancho de los animales raros, donde el mismísimo capitán del escuadrón de las bestias los esperaría y guiaría por el lugar, el cual Dan pudo ver que llegó de inmediato, y rápidamente se nos presenta como Lestin Ogma, pero también es llamado Les por sus amigos, y la pequeña Nema no tardó en presentarse como es debido con Les, quien parecía tranquilo, pero en el fondo tenía muchas ganas de conocer a Nefertima, pero al verla no parecía nada especial, ya que era igual que cualquier otra pequeña de su edad. Pero recordando que hace poco Dan fue corriendo hacia él preocupado para contarle que el líder de la manada de sus dragones principales se había dejado montar por una simple pequeña que apenas conoció, por lo que Les, al escuchar a Dan tan sorprendido y con envidia, ya que sus propios dragones jamás lo dejaron montar, el capitán del escuadrón de bestias quería confirmar con sus propios ojos cuál es el nivel de amor que pueden sentir los animales hacia ella, por lo que el mejor escenario fue llevarla al rancho de las bestias, el cual era extremadamente grande. Esto porque el castillo tenía muchísimo terreno para sus animales, en el cual rápidamente vemos muchos caballos, y Les no tardó en invitar a la pequeña que monte uno, cosa que le encantaría a Nema, por lo que cuando Les llamó a uno de sus caballos y este comenzó a ir hacia ellos, Nema estalló de alegría, ya que el pelaje del corcel lucía muy sedoso y elegante, por lo que Les rápidamente contó que ese caballo era el líder de la manada y su nombre es Was. Pero cuando la pequeña Nema quiso presentarse con Was, este simplemente la ignoró y le tiró algo de aire por su nariz, actitud que dejó congelada a Nema, ya que era la primera vez que un animal la ignoraba. Y aunque tanto a Dan y a les pareció sorprender, Nefertima sabía que no tenía que darse por vencida tan rápidamente, por lo que intentó convencer a Was de que jugara con ella, pero este continuaba ignorándola, a lo que Les rápidamente apareció para disculparse, ya que aseguraba que esa actitud era porque Was era demasiado caprichoso, pero estas palabras solo entristecieron al corcel, por lo que Nema rápidamente entendió qué le sucedía a Was, acercándose a él para abrazarlo y asegurar que él no es caprichoso, solo se comporta de esa manera ya que ella es alguien nueva en ese lugar y como líder no debe querer que nadie lastima a su manada, cosa que hizo reflexionar a Les, ya que a pesar de que él era quien debía cuidar a sus animales, jamás pensó en esa posibilidad, y aunque Dan preguntó si acaso un caballo puede hacer algo así, Nema le aseguró que es posible, ya que Was era muy inteligente. Por esa razón vemos que Les no tardó en disculparse con Was por no haberlo entendido tan bien como debería todo este tiempo. Finalmente, Dan y Nema se pudieron montar a uno de los caballos, siendo este llamado Hugh, el cual era uno de los caballos más tranquilos y rápido de todos, y aunque Dan no tenía esa experiencia con caballos, se animó a viajar, mientras Nema no podía dejar de imaginar que el corcel blanco era tan hermoso que haría que su hermano mayor Ralph
se ve increíble montándolo, pero les pidió que se ponga en marcha, ya que el rancho era muy grande, por lo que comenzaron a cabalgar por todo el prado, viendo extraños animales. Incluso uno de ellos Nema no lo conocía y les contó que era un jabalí gigante, el cual se encontraba en la tierra buscando insectos de alimento. Pero cuando Nema vio que uno de ellos comenzó a verla y que el número solo aumentaba, por alguna razón todos los jabalíes comenzaron a perseguirlos, a lo que Les explicó que no deberían de preocuparse, ya que los bebés de jabalí tienden a ser muy juguetones y seguramente se lo quieran jugar con ellos. Pero aún así, Nema no quedaba tranquila de que tantos jabalíes la estén persiguiendo, por lo que Wa se encargó personalmente de asustar a los bebés jabalíes, algo que funcionó de inmediato, logrando tranquilizar a la pequeña Nema, quien le agradeció al corcel su ayuda. Una vez continuó la exploración, Les comenzó a nombrar algunos animales, como las huacas, los cuales parecían patos, pero eran blancos y extremadamente rápidos según Les, al punto de que son usados de mensajeros en momentos de emergencia. Pero al escuchar la palabra velocidad, Nema quiso subirse a uno de ellos, y aunque Les sabía que se necesitaba un entrenamiento previo para subirse a uno, sabía que Nema no insistiría en montar a uno. Por esa razón, Yoshu, uno de los huacas más entrenados, sería usado por Les, quien le pidió a Nema que tenga cuidado con apretar mucho a Yoshu, ya que si apretaba muy fuerte su suave pelaje, este se detendría por instinto. Pero esto no asustó a Nema, quien pidió ir de una vez por todas, y aunque Les no podía creer que tal pequeña no tema la velocidad de un huaca, no dudó en darle un paseo a toda velocidad por el prado, paseo que casi acaba con la vida por segunda vez de nuestra prota, ya que debido a la fuerte corriente de aire no podía respirar bien. Pero cuando Les notó esto, rápidamente activó su magia para bloquear las fuertes corrientes de aire, cosa que en un instante pareció mejorar a la pequeña. Pero Les no pudo evitar disculparse, ya que se le había olvidado de activar el hechizo con anterioridad, aunque esta disculpa no fue del agrado de Nema, ya que no le costaba nada haberlo activado antes. Aún así, Les continuó llevando a Yoshu a una gran velocidad, al punto que cuando Nema se bajó de este, terminó con un gran mareo y admiración por los que se suben a los huacas. Aún así, Les le reveló que a la velocidad que ellos fueron, no era ni a la mitad a la que Yoshu acostumbra ir, por lo que Nema quedó más que cansada por el viaje, cosa que Dan no pudo dejar pasar y se burló de su estado. Y en las alturas del cielo vemos una extraña ave rapaz dando vueltas, el cual Les, con un simple silbido, pudo llamarla hasta que se acentuó sobre uno de sus brazos, cosa que sorprendió a Nema, pero Dan reconoció al ave como Greyhawk, las cuales su principal misión es enviar cartas. Aún así, Nema sentía envidia de tener al ave tan cerca, queriendo también ponerlo en uno de sus brazos, pero esta sabía que estaba demasiado pequeña para hacerlo. De todas formas, Les sabía que si esa ave estaba con él, era porque tenía un mensaje hacia su persona, cosa de la cual no se equivocó, y cuando leyó lo que sucedía, rápidamente se disculpó con Nema y con Dan, ya que uno de sus hombres se había metido en problemas, y era su responsabilidad volver y arreglarlo. Pero Nema no tardó en negociar volver nuevamente, ya que hoy no pudieron hacer un recorrido completo, cosa que Les le prometió dárselo. Pero para aprovechar aún más, Nema quiso que Dan la lleve con sus dragones, mientras vemos que Les se reunió con todos sus hombres, ya que no podía entender cómo es que se perdió un alce blanco, una de las especies más raras de todas las que tienen. Pero al no tener más tiempo que perder, le ordenó a todos sus subordinados buscar al animal, y una vez estos fueron a la búsqueda, Les no sabía cómo sentirse después de un día tan extraño. Primero con la pérdida de un alce blanco, y luego con una niña que llegó a entender cómo se sentía Was. Incluso Yoshu se dejó montar sin dar problemas, pero sea como sea, Les tenía que concentrarse en el alce. Pero en un pequeño pestañeo, vemos cómo se volvió a encontrar con Nema, y junto a ella había una bestia celestial y el alce blanco al que acababan de perder. Pero la pequeña simplemente contó que después de que Dan la llevase a ver los dinosaurios en su establo, terminó por perderse en el bosque, donde Lars vino a su rescate y terminaron encontrándose con el alce en el camino. Y aunque Les actuó como un cuidador debería hacerlo, ordenando que a la próxima sea más cuidadosa de no perderse, y Nema le aseguró que lo haría, en el fondo Les comenzó a sospechar que la pequeña tenía el poder del amor de los animales, algo que él no creyó jamás que pudiese existir. Pero teniendo en cuenta a la pequeña que tiene enfrente, era hora de admitir que alguien que también ama a los animales como él, poco a poco sentía algo de envidia por la pequeña, por lo que rápidamente pasamos unos días en el futuro, donde los padres de Nema felicitan a la pequeña por su cumpleaños, por lo que al ser su cumpleaños podía pedir un paseo, a lo que Nema no dudó en pedir ir a la ciudad. Pero Daylan no quería que su pequeña fuera un lugar tan peligroso, aunque Cerulia aseguró que no hay problema si iba con su hermana, cosa que preocupaba aún
aún más a su padre, ya que sus dos hermosas hijas solas en la ciudad sería algo malo, por lo que la madre de Nema cerró el trato con Paul, quien era un sirviente de la casa y los cuidaría en su viaje. Por lo que pasamos a ver a Nema sobre Dee, acompañada de Karna y Paul, donde en el distrito comercial veían todo lo que se vendía, y su hermana Karna comenzó a enseñarle a su hermanita que el Palacio Real está conformado por 4 sectores especiales, el cual le dan a la ciudad una vista muy hermosa desde las alturas. Pero Karna sabía que tenían que ir a comer algo primero, por lo que fueron corriendo hacia muchos puestos de comida, donde Karna le dio el dinero a su hermanita para que coma todo lo que quería, y lo primero que nuestra prota quiso fue probar el pavo de la ciudad, pero no lo haría sola, ya que compró tanto para su hermana como para Paul, quien se negó al inicio a comer, pero Nema quería que él también lo haga, ya que lo aprecia mucho, por lo que el sirviente no pudo negarse. Incluso Dee comería con ellos, pero en ese instante un delicioso olor vino a Nema, por lo que Paul le explicó que eran pepes, unos dulces muy sabrosos que venden en ese lugar, por lo que Nema no dudó en correr a comprar algunos dulces, pero al encontrarse con la señora y unos precios muy accesibles, vemos como Nema volvió con una enorme cantidad de dulces, ya que ella quería llevarles un poco a su madre y a su padre, y a todos en la mansión también. Pero esta dulzura de Nema era mucho para Karna, quien no pudo evitar darle un fuerte abrazo, para luego llevarla a una de sus cafeterías favoritas. Pero para su mala suerte, apenas entró, una de las chicas que estaba en el lugar parecía conocer a Karna, y no dudó en comenzar a molestarla, incluso mencionando que por qué cuidaba a una hermana que seguramente no es de ella, ya que sus ojos negros eran extraños, además de no parecerse en lo más mínimo a su familia. Palabras que llegaron a Nema por un instante, pero Karna no era tan débil mentalmente, ya que aseguró que ellas no merecían ser nobles, ya que no podían ver la grandeza de su hermanita pequeña, grandeza que incluso fue vista por el mismísimo rey de Gache. Pero para evitar problemas, Karna se retiró con su hermanita y terminaron volviendo muy tarde a su hogar. Pero apenas Nema abrió la puerta, se encontró con una fiesta sorpresa por parte de todos sus conocidos, algo que hizo que Nema comenzara a llorar de la emoción, ya que sabía que todos tenían responsabilidades y aún así se tomaron la molestia de darle una sorpresa. De todas formas, Daylan sabía que era un día especial, por lo que brindaron por Nema y su día, para luego tener una fiesta, y una fiesta significa regalos, donde los reyes le regalaron joyería de la más cara, pero el príncipe fue más protector y le regaló un amuleto protector, el cual debía llevar siempre con ella para protegerla. Y los regalos solo empezaban, ya que tuvo tanto ropa como una pequeña espada, libro de animales de la época y un peculiar pasador de escamas, el cual fue hecho con el cuello de uno de sus dragones más resistentes. En ese instante, Les le trajo un pequeño Reinhawk a Nema, ya que este recordó lo mucho que se emocionó al ver su Reinhawk cuando lo vio por primera vez. Todo esto hizo que Nema tuviese uno de sus mejores cumpleaños del mundo, pero antes de dormir sabía que tenía que darle un nombre a su nuevo amiguito, el cual terminó siendo Nox, y disfrutaron la hermosa vista de esa especial noche.